Me llamo Valeria Herrera y hasta mis 15 años viví engañada pensando que tenía la familia perfecta. Crecí rodeada de lo que creía que eran mis hermanos. Claudia, la mayor, los gemelos Adrián y Bruno, Esteban y la más pequeña, Isabela. Nuestros padres, don Ernesto y doña Sofía, eran dueños de una cadena de restaurantes muy conocida en nuestra ciudad. Nunca nos faltó nada y aunque no éramos millonarios, yo pensaba que vivíamos en paz y armonía. Hasta que el cumpleaños que lo cambió todo. Esa tarde celebrábamos en el jardín de nuestra casa. Globos, música, amigos del colegio. Todo parecía perfecto, pero mientras iba hacia la cocina, escuché una discusión que heló mi sangre. Ya es hora de que le digas la verdad, gritaba Claudia, mi hermana mayor, con un tono que jamás había escuchado. No, por favor, hoy no. Es su cumpleaños, suplicaba mi madre adoptiva, doña Sofía. ¿Cumpleaños? ¿Y qué importa? No pienso seguir fingiendo. Has gastado el dinero de esta familia en alguien que ni siquiera es parte de ella. Me detuve de golpe. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quería decir Claudia con no es parte de la familia? Es tu hermana, respondió mi madre con voz quebrada. No lo es. Claudia golpeó la mesa con furia. Ella es solo la hija de la sirvienta que papá recogió por lástima. En ese momento, todo se derrumbó para mí. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las lágrimas me nublaron la vista y, al retroceder, choqué con alguien. Era Adrián, uno de los gemelos, que me miraba con una sonrisa cruel. Así que ya lo sabes, me dijo. ¡Qué alivio! Estaba cansado de fingir que eras nuestra hermana tú. ¿Tú lo sabías? Pregunté con un hilo de voz. Por supuesto, contestó mientras aparecía Bruno detrás de él. Claudia nos lo contó hace años. Solo Isabela no lo sabe porque aún es una niña. Las piezas empezaron a encajar en mi mente. Las miradas de desprecio de Claudia, las burlas de los gemelos, las veces que me excluían. No eran imaginaciones mías. Siempre me habían considerado diferente. ¿Por qué? Pregunté entre sollozos. Tu madre era nuestra sirvienta, explicó Adrián con frialdad. Cuando murió en ese accidente, papá insistió en adoptarte. Decía que era lo correcto, pero para nosotros siempre fuiste una intrusa. En ese instante, mamá y Claudia salieron de la cocina. Al verme allí, con lágrimas en los ojos, doña Sofía se quedó helada. Valeria, dijo, temblando. ¿Soy adoptada? La interrumpí. Su silencio fue la confirmación que me destrozó el corazón. Claudia sonrió con desprecio. La verdad, querida, es que tu madre, Lucía, trabajaba limpiando esta casa. Murió cuando tenías apenas 2 años. Papá, en su infinita estupidez, decidió adoptarte en lugar de enviarte al orfanato donde pertenecías. Los gemelos estallaron en carcajadas. Y ese sonido fue como cuchillos en mi alma. ¿Dónde está papá? Pregunté con voz temblorosa. En un viaje de negocios, respondió mamá en un susurro. No aguanté más. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me lancé a la cama y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Todo lo que había creído durante 15 años. Era mentira. Horas más tarde, escuché un golpe en mi puerta. Valeria, era una voz grave, la del señor Ramírez, el abogado de la familia. Necesito hablar contigo, aunque no quería ver a nadie, algo en su tono me hizo abrir. Era un hombre de cabello canoso y mirada bondadosa. Lo conocía desde siempre, siempre estaba en los eventos familiares. Tu padre me pidió que te entregara esto al cumplir 15 años, dijo, sacando un sobre de su maletín. Pero dadas las circunstancias, creo que necesitas saber la verdad ahora. Mis manos temblaban al abrir aquel sobre. Dentro había una carta y varios documentos. Tu madre biológica, Lucía, no era solo una sirvienta, explicó Ramírez mientras yo leía. Era la mejor amiga de tu padre desde la infancia. Cuando él comenzó su negocio, ella lo apoyó y él le dio acciones de la empresa en agradecimiento. Cuando murió, esas acciones quedaron para ti. Mis ojos se abrieron de par en par. Los documentos lo confirmaban. Yo era dueña del 30% de Restaurantes Herrera. No tuve tiempo de reaccionar. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe. Era Claudia, furiosa. Eso es imposible. Esa mujer no podía tener más que nosotros. El señor Ramírez la miró con severidad. Todo es legal, Claudia. Estas acciones pertenecen a Valeria esa noche, mientras mi mundo se derrumbaba. Supe también que un nuevo camino se abría ante mí. Y aunque aún no lo sabía, ese camino me llevaría a la venganza. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa cruel de mis hermanos, las palabras de Claudia clavándose como puñales, no eres una de nosotros. Eres la hija de la sirvienta. El señor Ramírez se quedó en la casa hasta muy tarde.
Antes de irse, me dio un consejo que nunca olvidaré. Valeria, no dejes que su crueldad te destruya. Tú tienes algo mucho más poderoso que todos ellos, la verdad y tu fortaleza. No obstante, en mi interior solo había dolor y confusión. No entendía cómo, después de tantos años de amor aparente, mi madre adoptiva había callado. Y peor aún, cómo mis hermanos podían odiarme tanto por algo que yo no había elegido. Horas más tarde, tomé una decisión. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que ellos. Preparé una maleta pequeña con algunas prendas y mis cuadernos favoritos. Escribí una nota para papá contándole que necesitaba tiempo lejos de esa casa. El señor Ramírez me ayudó a salir sin que nadie me viera. Condujo durante horas hasta llegar a otra ciudad donde vivía su hermana, Teresa, una profesora jubilada que me recibió con los brazos abiertos. Tu padre sabía que esto podía pasar, me confesó Ramírez mientras me llevaba. Por eso me pidió que velara por ti, que no te dejara sola si algún día todo se complicaba. ¿Por qué no me lo dijo él mismo? Pregunté con lágrimas. Porque te amaba como a una verdadera hija, y quería que crecieras sin sentirte distinta. Pero Claudia, ella siempre estuvo obsesionada con la herencia. No soportaba la idea de compartir nada contigo. Al llegar a la casa de Teresa, sentí por primera vez paz. Era un lugar sencillo, lleno de libros y plantas. Esa noche, mientras cenábamos, ella me miró a los ojos y me dijo, Valeria, no permitas que el odio de tus hermanos apague tu luz. Eres joven, tienes un futuro brillante. Aquí tendrás un hogar. 2 días después, papá llegó a verme. Apenas lo vi, corrí a sus brazos. Lo siento tanto, mi pequeña, susurró con la voz quebrada. Lucía fue mi mejor amiga, mi confidente. Sin ella, yo jamás habría construido nada. Te adopté porque la amaba y porque ella confió en mí. Te prometí protegerte y siento que te fallé. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Le reclamé, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Porque te amo como mi hija. Nunca quise que te sintieras diferente. Sacó un sobre de su chaqueta y me lo entregó. Esto es para ti. Una cuenta bancaria que abría tu nombre el día que te adopté. Quiero que la uses para estudiar, para crear tu propio camino. No dependas de nadie más. Aquel gesto me hizo comprender algo, no estaba sola. Papá realmente me amaba y aunque mis hermanos me odiaran, yo tenía un propósito, me quedé a vivir con Teresa. Ella se convirtió en mi mentora y en la madre que necesitaba en ese momento. Bajo su guía, me enfoqué en mis estudios y logré entrar a una de las universidades de negocios más prestigiosas del país durante esos años. Mantuve contacto únicamente con papá y con mi hermana menor, Isabela. Ella, al enterarse de la verdad, comenzó a visitarme en secreto. No me importa si eres adoptada, me decía mientras me abrazaba. Siempre serás mi hermana favorita. Esas palabras eran bálsamo para mi alma. Al menos alguien en aquella casa me recordaba con amor. Pasaron los años, y mientras yo estudiaba con dedicación, mis hermanos seguían administrando restaurantes Herrera. Pero gracias al señor Ramírez, me llegaban rumores inquietantes, el negocio estaba perdiendo calidad. Los empleados estaban descontentos y la avaricia de Claudia y los gemelos lo estaba hundiendo. A los 21 años, llegó el día que cambiaría mi destino. Según lo estipulado en el fideicomiso, pude reclamar oficialmente mis acciones. Me gradué con honores y con la cuenta que papá me había dejado, fundé mi propia empresa de consultoría. Mi meta era clara, algún día estaría lista para enfrentar a los Herrera. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era el señor Ramírez. Valeria, debes venir lo antes posible. Tu padre está en el hospital. Ha sufrido un infarto. El teléfono casi se me cayó de las manos. Después de 6 años sin pisar aquella casa, me vi obligada a regresar y enfrentar lo que más temía. A mis hermanos. Cuando llegué al hospital, la primera mirada que recibí fue la de Claudia, llena de desprecio. ¿Qué haces aquí?, me susurró con veneno en la voz. Ya no eres parte de esta familia. Respiré hondo, levanté la cabeza y por primera vez en mi vida me enfrenté a ella sin miedo. Soy dueña del 30% de Restaurantes Herrera, respondí fríamente. Y más importante aún, amo a mi padre. No me voy a ninguna parte. Los gemelos me rodearon intentando intimidarme, pero yo ya no era la niña asustada de 15 años. Era una mujer preparada, con poder y convicciones. Si intentan algo, les advertí, venderé mis acciones al mejor postor. ¿De verdad creen que podrán controlar la empresa con un socio externo desconocido? Se miraron entre ellos en silencio. Por primera vez, noté miedo en sus ojos. Ese día entendí que el poder no solo estaba en el dinero, sino en la preparación y la determinación. Y yo había esperado pacientemente mi momento, la venganza apenas comenzaba. Papá se recuperó del infarto, pero ya no era el mismo.
Me confesó que estaba cansado, que había perdido la fuerza para seguir al frente de Restaurantes Herrera. Por eso, decidió retirarse y convocar a una reunión extraordinaria de accionistas para definir el futuro de la empresa. Esa reunión fue el escenario donde mi destino y el de mis hermanos finalmente se cruzarían. La sala estaba llena. Miembros de la junta, inversionistas minoritarios, mis hermanos, mamá y yo. Papá, con el rostro cansado pero aún digno, se sentó en el centro. Claudia fue la primera en hablar, con esa arrogancia que la caracterizaba. Como hija mayor, es evidente que debo ser nombrada la nueva directora general. Siempre he sido la más preparada para este rol. Sentí una mezcla de rabia y lástima. Claudia había pasado los últimos años rodeada de lujos, pero sin hacer nada más que hundir lentamente la reputación de nuestra marca. Me puse de pie, con calma. Claudia, ¿realmente crees que la preparación se mide por la edad? Has tenido la oportunidad de demostrar tu capacidad y lo único que has hecho es despreciar a los empleados, malgastar el dinero y poner en riesgo la empresa. Claudia me fulminó con la mirada. Tú no tienes derecho a opinar. No eres una herrera de sangre. Respiré profundo y sonreí con serenidad. Quizá no tenga tu sangre, pero soy una herrera por derecho legal y por el amor de nuestro padre. Y además, soy dueña del 30% de la empresa. Eso me da más derecho del que piensas. Los murmullos recorrieron la sala. Papá levantó la mano pidiendo silencio. Valeria tiene razón. Sus acciones son legítimas y su voz cuenta en esta mesa. Fue entonces cuando el señor Ramírez, que se encontraba sentado a mi lado, se levantó con una carpeta en la mano. Señoras y señores, antes de seguir con esta lección, necesito que conozcan una información importante. Distribuyó documentos entre todos los presentes. Mis hermanos empezaron a revisar los papeles con creciente desesperación. Durante los últimos 6 años, continuó Ramírez, Valeria ha estado comprando silenciosamente acciones a pequeños inversionistas. Hoy, sumando esas compras a las que ya poseía, controla el 45% de Restaurantes Herrera. El rostro de Claudia se volvió pálido. «Eso es imposible», gritó. «Muy posible», respondí con firmeza. Fundé mi propia empresa de consultoría y cada centavo que gané lo invertí en recuperar lo que es mío por derecho. Mientras ustedes malgastaban, yo trabajaba. Los gemelos se levantaron indignados, alzando la voz, pero Ramírez los interrumpió con autoridad. Además, debo añadir que Isabela, la menor de los Herrera, ha tomado una decisión. Ha vendido todas sus acciones a Valeria, mi hermana menor, sentada a mi lado, me sonrió con ternura. Confío en ti, hermana. Sé que harás lo correcto para la empresa y para los empleados. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Ramírez levantó nuevamente los documentos. Con las acciones de Isabela, Valeria ahora posee el 51%. Eso la convierte en accionista mayoritaria y, por lo tanto, tiene el control de la empresa. El silencio que siguió fue sepulcral. Claudia se levantó de golpe, tirando su silla contra el suelo. Esto no puede ser. Esta es nuestra empresa familiar, no una venganza personal. La miré fijamente a los ojos y respondí con calma, exactamente, Claudia. Es una empresa familiar y yo soy parte de esta familia, te guste o no. Papá me dio su apellido y su amor. Ahora me toca proteger su legado de quienes intentaron destruirlo. Los gritos estallaron. Los gemelos insultaban, Claudia amenazaba con demandar y mamá lloraba en silencio, incapaz de contener la tormenta. Yo me mantuve firme. Saqué otro paquete de documentos que había preparado con anticipación. Antes de seguir discutiendo, quiero mostrarles algo más. Durante mi investigación he encontrado irregularidades graves en la administración de los últimos años. Los coloqué sobre la mesa. Uno por uno. Aquí están las pruebas de que Claudia ha desviado dinero a cuentas personales en el extranjero. Y aquí, las pruebas de que Adrián y Bruno inflaron contratos con proveedores para recibir sobornos. Mis hermanos me miraron horrorizados. ¿Cómo? ¿Cómo supiste eso?, balbuceó Bruno. Porque mientras ustedes jugaban con la empresa, yo me preparaba. Pasé 6 años recopilando pruebas, cada movimiento, cada transacción turbia, el señor Ramírez corroboró con un gesto firme. Todo lo que Valeria dice es cierto. Hemos documentado cada operación ilegal. Si ella dice, podemos entregarlo directamente a las autoridades fiscales. El caos se desató. Claudia gritaba que era una mentira, los gemelos suplicaban, mamá pedía calma, pero yo no me moví de mi lugar. Finalmente, levanté la voz sobre el ruido. Escúchenme bien. Tienen 2 opciones, renunciar de inmediato y devolver el dinero que han robado, conservando su libertad, o pelear, ir a juicio y terminar en prisión. Ustedes deciden.
El silencio cayó de nuevo. Vi el odio en los ojos de Claudia, el miedo en los de mis hermanos, y supe que, por primera vez en mi vida, tenía el control. La niña, que lloró a los 15 años, había muerto. En su lugar estaba la mujer que se encargaría de hacer justicia. Y la venganza estaba a punto de completarse. Esa noche apenas pude dormir. En mi mente resonaban las caras de mis hermanos, desfiguradas por el miedo y la rabia. Durante años me hicieron sentir menos, una intrusa, alguien indigna de pertenecer a la familia Herrera. Pero ahora, por fin, el destino había girado a mi favor. A la mañana siguiente, tal como les había advertido, tenían 24 horas para decidir. Cuando llegué a la oficina de la empresa, el ambiente estaba cargado de tensión. Claudia me esperaba con los ojos rojos de tanto llorar, los gemelos con rostros desencajados y mamá en silencio. Incapaz de defenderlos ya con la voz temblorosa, Claudia dijo, «Está bien, renunciaremos, pero que sepas que nunca dejarás de ser la hija de la sirvienta». La miré fijamente, sin alterarme. Prefiero ser hija de una mujer humilde y honesta, que hermana de 3 traidores que casi destruyen la herencia de nuestro padre. Uno a uno firmaron sus renuncias. El señor Ramírez supervisó todo el proceso y los documentos quedaron legalmente registrados. Además, aceptaron devolver cada peso malversado para evitar que sus delitos llegaran a los tribunales. Papá, que había permanecido en silencio durante la reunión, finalmente habló con voz grave pero llena de orgullo. «Carmen, tu madre biológica estaría orgullosa de ti, Valeria. Has demostrado ser más fuerte, más justa y más valiosa que quienes alguna vez se burlaron de ti. Has protegido lo que yo construí con tanto esfuerzo». Esas palabras fueron el bálsamo que sanó muchas heridas. Los meses siguientes fueron de trabajo incansable. Asumí la dirección de Restaurantes Herrera y comencé un proceso de renovación. Contraté nuevos gerentes, mejoré las condiciones laborales de los empleados y lancé un plan de expansión internacional. Poco a poco, la empresa recuperó el prestigio perdido y volvió a ser un orgullo para nuestra ciudad. Mientras tanto, Claudia y los gemelos intentaron iniciar su propio negocio, pero su reputación ya estaba manchada. Los inversionistas no confiaban en ellos y, con el tiempo, se vieron obligados a aceptar trabajos comunes, muy lejos del poder y los lujos a los que estaban acostumbrados. Mi hermana menor, Isabela, cumplió su promesa. Al graduarse de la universidad, se unió a mí en la empresa y juntas formamos un equipo sólido. Ella se convirtió en mi mayor aliada y en el recordatorio de que, incluso en medio del odio y la traición, siempre existía un lazo genuino de amor. Con el tiempo, mamá también cambió. Un día, mientras observábamos el retrato de papá en la oficina, me dijo con lágrimas en los ojos, «Perdóname, Valeria. Me dejé cegar por el miedo y la avaricia de tus hermanos. Debí haberte defendido desde el principio». La abracé con ternura. «Lo pasado ya no se puede cambiar, mamá. Pero lo importante es que ahora sabes quién soy y lo que valgo». Hoy, 10 años después de aquella dolorosa fiesta de 15, Restaurantes Herrera es más grande y exitoso que nunca. En la entrada de nuestras oficinas principales hay 2 retratos, el de mi padre Ernesto y el de Lucía, mi madre biológica. Es mi manera de honrar a las 2 personas que me dieron lo más valioso: amor, confianza y raíces. A veces pienso en aquella niña que lloraba desconsolada en su habitación, convencida de que estaba sola en el mundo. Quisiera decirle que todo ese dolor la haría fuerte, que un día se levantaría y no solo sobreviviría, sino que triunfaría. Claudia tenía razón en algo, sí buscaba venganza. Pero mi venganza no fue gritar, ni destruir, ni rebajarme a su crueldad. Mi venganza fue convertirme en una mujer poderosa, justa y libre. Mi venganza fue demostrar que el amor verdadero pesa más que la sangre y que la verdadera familia se construye con respeto, no con herencias. Hoy puedo decir, con la frente en alto, que la mejor venganza no fue arrebatarles lo que tenían, sino levantar lo que ellos intentaron destruir. Y cuando la gente me pregunta cómo logré superar tanta traición, siempre respondo lo mismo: me enseñaron a odiar, pero yo aprendí a triunfar. Y la mejor venganza siempre será el éxito. La vida me enseñó que la verdadera familia no se mide por la sangre, sino por el respeto y el amor. Aquellos que intentaron hundirme solo me dieron alas para volar más alto. Mi venganza no fue el odio, fue el éxito. Y hoy quiero recordarte algo: tú también puedes transformar tu dolor en fuerza, tu tristeza en poder y tu pasado en victoria. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en más relatos de traición, justicia y superación. La próxima historia puede cambiar tu forma de ver la vida.